se ha sintonizado a nuestro programa Un Encuentro con Dios, con el pastor Alberto García. Hola amigos, amigas televidentes, qué gran bendición poder estar aquí con ustedes otra vez más en este programa Un Encuentro con Dios. Hoy tenemos un tema bien poderoso. El tema se titula ¿Cómo caminar en el Espíritu? ¿Cómo caminar en el Espíritu? Abra sus Biblias, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice así la santa palabra de Dios. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Vamos a leer otra vez. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Como tema, otra vez, guiado o caminando en el Espíritu. Era el año, más o menos, el año 2001 por ahí, en nuestra iglesia que yo pastoreo aquí en la ciudad de Anaheim, California. Había acabado el servicio, había acabado de predicar, cuando viene un hermano con una gran urgencia. Dice, pastor, usted tiene que salir para afuera. Véngase, pastor, apúrese. Hay una emergencia que demanda su atención. Me puse a pensar diciendo yo, pues, ¿qué puede ser la emergencia tan urgente? Y sin pensarlo mucho más, seguí al hermano al parqueo de la iglesia. Y cuando llego ahí me quedo con la boca abierta pensando qué puede estar pasando con dos hermanos que se habían peleado, estaban peleándose en el parqueo de la iglesia. Ahora, estos no eran convertos nuevos, no habían conocido a Jesús hace 2 o 3 días. Estos eran hermanos que conocían a Jesucristo más de 10 años. Hermanos que ya sabían la palabra de Dios, hermanos que conocían cómo orar, cómo hablar en el Espíritu, hermanos que sabían muy profundamente, estaban en ministerio los dos hermanos y estaban en el parqueo de la iglesia, fíjese, con los puños parados, pegándose unos a otros. Me puse a pensar, ¿qué pasa con estos hermanos? ¿Cómo si claman que conocen a Cristo, pueden pegarse unos a otros y estar tan enojados unos a otros? No lo entendí en esos tiempos, pero hoy le puedo decir que sí lo entiendo. Los hermanos amaban a Cristo, los hermanos, eran cristianos. El problema no es que no amaban a Cristo, el problema no es que no conocían a Dios, el problema es que no estaban caminando con el Espíritu de Dios. No estaban caminando con el Espíritu Santo. Y hoy hay tantos cristianos en esa misma condición que viven una vida de miseria, simplemente no porque no aman al Señor, no porque no conocen la palabra de Dios, pero simplemente porque no caminan en el Espíritu. De eso quiero hablar hoy. Cómo caminar en el Espíritu de Dios. Voy a tocar 2 puntos. Número 1, lo que no significa caminar en el Espíritu. Y número 2, lo que sí significa caminar en el Espíritu de Dios. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que no quiero decir? ¿Qué es lo que no significa caminar en el Espíritu? La mayoría del cristiano, si usted le pregunta, hermano, hermana, para usted, ¿qué quiere decir caminar en el Espíritu? La mayoría van a abrir la Biblia a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y le van a empezar a leer los frutos del Espíritu. Dice así Gálatas capítulo 5,
versículo 22 al 23. Dice la palabra de Dios: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. El cristiano normalmente asocia el fruto del Espíritu con el caminar en el Espíritu. Acuérdense que mi pregunta es esta: ¿cómo caminamos en el Espíritu de Dios? Gálatas 5:22, que acabamos de leer, no nos dice que así caminamos en el Espíritu. No, nos está diciendo que estos son los frutos de estar caminando en el Espíritu. En otras palabras, el amor, la bondad, la paciencia, los frutos del Espíritu son solamente eso, frutos o los resultados de estar caminando en el Espíritu. Pero así no se camina en el Espíritu. Eso solamente es el resultado de un hombre, de una mujer que camina en el Espíritu. Ahora, eso nos deja con la pregunta sin ser contestada. Si esos son los frutos del Espíritu, entonces, ¿cómo podemos caminar en el Espíritu? Vamos al punto número 2. Lo que sí significa caminar en el Espíritu. ¿Cómo yo puedo, cómo usted puede caminar en el Espíritu? No estamos hablando del fruto. El fruto viene como consecuencia de estar caminando en el Espíritu. Ahora, ¿qué es caminar en el Espíritu? Para caminar en el Espíritu, la persona tiene que ser guiada por el Espíritu. Déjeme decirlo otra vez. Caminar en el Espíritu simplemente significa que yo soy un hombre o una mujer guiado o guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice así la santa palabra de Dios: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el Espíritu de Dios, dice la palabra en nuestro versículo, que Él llevó a Jesucristo al desierto. Ahora, póngase a pensar esto. Si el Espíritu lo está llevando al desierto, Jesús tenía la habilidad de resistir al Espíritu y decir: pues yo no voy al desierto porque yo sé lo que me espera en el desierto. Él podía haber resistido al Espíritu de Dios, pero sabemos que Jesucristo nunca resistió el Espíritu Santo de Dios. Él siguió lo que decía el Espíritu y sabemos que Él llega a la tentación, pero nunca cae. Entonces, lo que quiero decir con esto es esto: si usted va a caminar en el Espíritu, usted tiene que permitir que el Espíritu lo guíe. Déjeme continuar, por favor. Ahora, póngase a pensar. El mismo Espíritu que lo lleva a uno al desierto para ser tentado, y siento que hay unos que me están mirando que hoy en día están en el desierto, que el Señor ha mandado a su Espíritu Santo para guiarte a un desierto donde no hay vida, donde te sientes frustrado, donde no hay vida saliendo de nada, todo está muerto en el desierto. Y el Señor te ha llevado ahí. Óigame, en estos tiempos duros, en estas circunstancias difíciles, el desierto de tu vida, el Señor te ha llevado ahí por un propósito. Y nuestra responsabilidad, la tuya tanto como la mía, es cuando el Espíritu de Dios nos guíe al desierto.
es someternos al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida a través de donde me ha llevado el Espíritu de Dios? Sabemos que el mismo Espíritu que nos guía al desierto es el mismo Espíritu de Dios que nos ayuda mientras estamos en el desierto y nos apoya y nos anima para poder salir de ese desierto con completa victoria. Le leí Mateo capítulo 4, versículo 1, que realmente es el principio del ministerio de Jesús. Ahora quisiera que vayan conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 41, que es el fin del ministerio de nuestro Señor en la tierra. Dice así la santa palabra de Dios: estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahora, esto está pasando en el jardín de Getsemaní. Cristo está ahí con sus discípulos. Son los últimos días de su vida. Y le dice a sus discípulos, oren, oren porque van a venir tiempos duros. Van a ir a un desierto, a una situación difícil. Y sabemos la historia. Los discípulos se duermen. Vuelve Jesús la segunda vez, todavía están durmiendo. Jesús le dice otra vez, oren. Y vuelve Jesús la tercera vez y están dormidos otra vez. Entonces es cuando Jesús le dice, el Espíritu está dispuesto para ayudarte. El Espíritu está dispuesto para guiarte fuera de esta situación. Pero tienes que orar. Tienes que mantenerte en el Espíritu y permitir que el Espíritu te guíe a través de esta situación. Te estoy hablando a ti, hermano. Te estoy hablando a ti, hermana. Lo has tratado todo. Has tratado todo en la carne y nada trabaja. Lo único que te queda, que es lo primero que debías haber hecho, es someterte al Espíritu de Dios para que Él te guíe de esa situación. Me está mirando un hombre que tu esposa te ha dejado. Deja que el Espíritu de Dios te anime. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Me está mirando una mujer que el doctor le acaba de decir que tiene cáncer y estás frustrada. Deja que el Espíritu de Dios te anime. Deja que te levante de este desierto y te guíe a través de este desierto que estás hoy en día. Oh, Dios te ama. Pero tú amarras las manos del Señor cuando no permites que el Espíritu te guíe. Entonces, si vamos a caminar con el Espíritu, tenemos que obedecer al Espíritu. Vemos el mismo ejemplo en la vida del apóstol Pablo. El Espíritu de Dios le decía a Pablo que fuera a Jerusalén a predicar. Pero a la misma vez le decía a Pablo que cuando llegues a Jerusalén vas a pasar gran tribulaciones. Fíjese, el Espíritu de Dios le decía, sígueme a Jerusalén. Y Pablo en obediencia seguía al Espíritu de Dios a Jerusalén. Pero a la misma vez el Espíritu de Dios le decía a Pablo, cuando llegues ahí va a haber tribulaciones. Cuando llegues ahí van a haber problemas. Cuando llegues ahí te van a perseguir. Y Pablo no tenía que obedecer al Espíritu. Él podía ser como Jonás, que fue al opuesto a donde Dios lo había mandado. Pero él hizo lo que Jesús hizo. Él obedeció la palabra de Dios, obedeció el Espíritu de Dios y fue a donde el Espíritu de Dios lo mandaba. Lea conmigo, por favor, la palabra de Dios en Hechos, capítulo 20, versículo 22 al 23.
Dice así la palabra de Dios. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Estas son las palabras de Pablo. Sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que el Espíritu en todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Usted ve eso. Es Pablo. Está diciendo, el Espíritu de Dios me está obligando, me está llamando a ir a Jerusalén. Y yo no sé lo que me espere en Jerusalén. Lo único que sí sé es que el Espíritu de Dios me dice en cada ciudad que cuando llegue a Jerusalén, dice Pablo, me espera prisión y sufrimientos. ¿Qué quiero decir? Que el mismo Espíritu que lo lleva a Jerusalén lo prepara para sufrimientos en su vida. ¿Por qué hace Dios estas cosas? Porque Dios tiene un propósito para todo. El Señor tiene un propósito por lo que estás pasando en este día. El Señor tiene un propósito por lo que estás pasando con tus hijos que se han volvido a las drogas. Yo no sé cuál es el principio de Dios. Yo no sé lo que el Señor está haciendo, pero el Señor tiene un gran propósito para tu vida. Y tú, lo que tienes que hacer es decir, Señor, yo voy a seguir al Espíritu de Dios. No voy a responder en la carne. No voy a responder bravo y enfadado y frustrado. Señor, no me gusta lo que estoy pasando, pero hoy yo confío en tu Espíritu y voy a seguir tu Espíritu. Y a donde me guíe tu Espíritu, ahí voy a ir porque yo quiero ser guiado y quiero caminar con tu Espíritu Santo. Sabemos que la vida de Cristo y la vida de Pablo fueron vidas llenas de fruto, vidas que el Señor los usó poderosamente. Y hoy el Señor quiere hacer lo mismo con ustedes. Si usted puede caminar en el Espíritu, si usted puede seguir al Espíritu. Ahora, ¿qué más significa caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu significa permitir que el Espíritu hable por medio de nosotros. Voy a decirlo otra vez. Caminar en el Espíritu simplemente significa que yo voy a permitir que el Espíritu Santo hable a través de mis labios y mi boca. Déjeme explicar. Hoy las iglesias están llenas de hombres y mujeres que todo lo que les sale de la boca son palabras basadas en la carne. Palabras que no son dirigidas por el Espíritu. Hay tantos que se llaman profetas y todo lo que profetizan son palabras que son fundadas en la carne. Cuando un hombre, una mujer de Dios camina en el Espíritu de Dios, él no habla conforme a sus propias palabras. Él habla solamente lo que el Espíritu de Dios pone en su corazón. El Señor hoy los ama. El hombre que es guiado por el Espíritu es el hombre que le rinde su corazón y sus labios al Espíritu de Dios. Jesús también nos enseña esto en su santa palabra. Por favor, abra su palabra a Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20. Y mire lo que le dice Jesús a sus discípulos en los tiempos más duros de su vida.
Dice, tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos, a los gentiles. Pero cuando los arresten, dice Jesús a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes lo que hablen, sino el Espíritu de su Padre, hablará por medio de ustedes. ¿Qué está pasando en esta escritura? Jesús va a morir. Jesús se le acaba su tiempo en la tierra. Los discípulos han estado con Él por 3 años y medio. Cuando tenían hambre, Él los alimentaba. Cuando se sentían enfermos, Él los sanaba. Cuando los perseguían, Él le abría un camino para protegerlo. Cuando estaban en el barco y el barco se estaba hundiendo, el Señor los ayudó. Pero ahora es el fin de la vida de Jesucristo en la tierra. Y le está dando a sus discípulos advertencia. Le está diciendo, cuando yo me muera y resucite y vaya con el Padre, a ustedes lo van a arrestar. Van a pasar tiempos difíciles. Los van a traer delante de gobernadores. Y cuando los traigan ahí, amarrados con cadenas, tratándolo como animales, dice, ni te preocupes por lo que vas a decir, ni pienses lo que vas a decir, porque en ese momento, dice, el Espíritu de Dios va a hablar por ti. Y hoy, hermana, hermano, yo sé que estás en una situación difícil. Y te digo yo a ti con las palabras del Señor, no te preocupes. No te preocupes qué vas a hacer. No te preocupes cómo vas a responder. Solamente dile al Señor, Señor, tú dame las palabras. Señor, tú guíame, Señor. Yo quiero caminar en tu Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, qué rápido se acaba el tiempo cuando estamos enseñando la palabra de Dios. Yo podía haber seguido predicando, pero se nos acabó el tiempo. Hoy tenemos una gran noticia para ustedes. Nosotros sabemos que hay personas que aunque tienen un gran deseo de ir a la iglesia, hay veces no pueden ir. Por ejemplo, tienen que trabajar. El mayordomo no los suelta para ir a la iglesia. Algunos están enfermos en sus casas y no pueden salir. Otros posiblemente están hospitalizados. Otros en la cárcel, en la prisión. Y aunque ellos quisieran venir a la iglesia, no tienen manera de venir. Por otros posiblemente es transportación. No tienen cómo ir a la iglesia. Hoy tenemos la solución para usted. Y esto se lo digo solamente a aquellos que no tienen cómo ir a la iglesia. Si usted tiene una iglesia, por favor vaya a su iglesia. Pero esto lo hablo solamente con aquellos que tienen el gran deseo de pertenecer a una iglesia, pero no pueden por sus circunstancias. La respuesta para usted es simple. Es lo que hacemos nosotros. Nuestra iglesia en la televisión se llama teleiglesia. Teleiglesia. ¿Qué es la teleiglesia? La teleiglesia es para personas que no tienen las posibilidades de ir a la iglesia. ¿Cómo trabaja teleiglesia? Teleiglesia trabaja de la segunda manera. Fíjese, como miembro de nuestra iglesia, usted va a tener programación semanal. Conmigo, el pastor Alberto García, ya tengo 17 años de pastorear una iglesia en Anaheim, California, 30 años de ministerio, y en teleiglesia
Yo tengo miembros en mi iglesia en Anaheim, pero Teleiglesia son miembros que nos miran cada semana. Entonces, la segunda cosa de ser miembro de Teleiglesia es que nosotros le vamos a enviar cada semana una copia de nuestro mensaje. La tercera beneficio de Teleiglesia es que usted va a tener consejería pastoral cuando la necesite. Por ejemplo, si usted tiene una situación, usted va a tener mi número personal para que usted pueda llamarme su pastor cuando usted es miembro de Teleiglesia, y usted puede llamarme para buscar consejería pastoral, o posiblemente necesita oración. Como miembro de Teleiglesia, usted puede llamarme. Gracias por sintonizarse a nuestro programa Un Encuentro con Dios. Si usted desea una copia de este mensaje, por favor, llame al número en su pantalla. Si desea visitar nuestra iglesia, estamos localizados en 700 Norte Valley Street, D en Anaheim, California. Nuestros servicios son domingos a las 10:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga.